Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy comenzamos el capítulo 9 de Primera de Corintios. Vamos a estar en el pasaje de los versículos del 1 al 14 de Primera de Corintios 9. Y aquí vamos a hablar acerca de apoyar al hombre de Dios. Y como ustedes saben, aquí vamos versículo por versículo, capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Así es de que hoy nos toca precisamente hablar de este tema, de por qué es necesario apoyar a los pastores, a los líderes, a los misioneros, a los evangelistas, en sí, al hombre de Dios, ¿sí? Con dinero. ¿Ok? Así que es un tema pues que en veces, especialmente cuando vienen las primeras personas, dicen, oh, otra vez, vengo la primera vez y van a hablar de dinero. ¿Verdad? De dar, ¿verdad? Pero hay que ver lo que la palabra de Dios nos instruye y nos enseña. Anteriormente vimos que Pablo, desde el capítulo 7, está dando respuesta a las preguntas que le hicieron los hermanos de la iglesia en Corintio. En el pasaje anterior vimos que le preguntaron si estaba bien comer carne ofrecida a los ídolos. Ya fuimos sobre ese tema. El apóstol Pablo les dijo que sí, pueden comer carne ofrecida a los ídolos siempre y cuando no ofendamos ¿a quién? A otras personas, especialmente a nuestros hermanos más débiles en la fe, ¿sí? Así que más que nada está hablando de que como creyentes tenemos ciertas libertades que tenemos en Cristo. La palabra de Dios es muy específica en las cosas que no debemos de hacer, las cuales le llamamos el área negra, y también es muy específica en las cosas que debemos de hacer, que es el área ¿qué? Blanca. Pero hay ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas cosas que caen en el área ¿qué? Gris. Y esas cosas que caen en el área gris no son ni buenas ni malas a hacer, ¿sí? Ahí tenemos libertad nosotros de escoger. Así que el apóstol Pablo le puso, como vimos anteriormente, la única limitación es el amor, ¿sí? La libertad que tenemos en Cristo Jesús debe ser regulada por el amor, ¿sí? Así que si lo que vamos a hacer y la Biblia no lo prohíbe ni dice que debemos de hacerlo, nos toca a nosotros decidir si hacerlo o no hacerlo. Si vamos a ofender a algo por nuestras acciones o actividades, es mejor que nos limitemos de hacerlo. No porque no tengamos la libertad de hacerlo, sino porque si ofendemos a alguien más, tenemos que detenernos, ¿sí? O sea, tenemos que tener la libertad también de no tener la libertad de hacer las cosas. Bueno, pues aquí en este capítulo 9, Pablo en el capítulo anterior, en ese capítulo que vimos, estableció el principio. Y el principio que estableció lo vemos en el versículo 9 del capítulo 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para los débiles. Ese es el principio. Ahora, en este capítulo 9, Pablo da una ilustración, utilizándose él mismo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver esta mañana. Y antes de entrar en más detalles, vamos a leer. Es un pasaje algo extenso, de 14 versículos. Así es de que se los voy a leer, pero ustedes pueden seguir la lectura ahí en la pantalla. Dice, no soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Okay? Así que ese es el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Y como ya les dije en el capítulo 8, el capítulo anterior, el apóstol Pablo estableció los límites de la libertad cristiana, límites que deben ser determinados por el amor fraternal, por la preocupación por el bienestar de los demás, ¿sí? Especialmente de los hermanos creyentes. Así que ese principio lo encontramos en el versículo 9 del capítulo anterior. Ahora, en este capítulo 9, Pablo ilustra cómo él mismo ha seguido ese principio en su propia vida, ¿sí? En los versículos del 1 al 18, de los que acabamos de leer, considera sus derechos para que lo apoyen económicamente, ¿verdad? Los creyentes que él está ministrando. Los versículos del 1 al 14 exponen su derecho y los versículos del 15 al 18 da la razón por la cual él no va a hacer uso de ese derecho. Aunque tiene derecho a eso, nos va a decir por qué él no ha utilizado ese derecho, no ha hecho uso de ese derecho. Y en los versículos 19 al 27, que vamos a estar viendo más adelante, explica que está dispuesto a renunciar a cualquier derecho con tal de ganar a las personas para Cristo. Así que en la primera sección del capítulo, Pablo aquí nos da seis razones de por qué él tenía derecho a que lo apoyaran las iglesias a las que él ministraba, ¿sí? El primero es porque él era ¿qué? Apóstol. Esto aplica solamente a los apóstoles. Hoy no existen apóstoles, ¿ok? Pero esto aplicó para él, que era apóstol de Jesucristo, ¿sí? Así que la primera razón tiene que ver solo con los apóstoles y por consiguiente pues no tiene aplicación en nuestro día de hoy, ¿verdad? Pero las otras 5 razones que vamos a ver aplican para el día de hoy, para el tiempo de hoy. Así que en los versículos del 1 al 9 nos explica, del 1 al 9, nos explica por qué él como apóstol debía ser apoyado por las iglesias que él ministraba. Perdón, 1 al 6. ¿Se parecen? ¿No? 1 al 6.
¿Qué dice ahí? Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? Ahora, el primer versículo está compuesto de 4 preguntas que estamos viendo ahí, y todas son preguntas retóricas, ¿sí? Y la respuesta a cada una de esas preguntas, pues, son un supuesto, ¿verdad? La primera pregunta, como aparece en la mayoría de las versiones, es, ¿no soy libre? Dice, ¿no soy libre? Fíjense, es el apóstol Pablo diciendo, ¿no soy libre? ¿Acaso la libertad que ustedes tienen no también la tengo yo? Yo como ser apóstol tengo más libertad, podría decir, ¿eh? Pero dice, ¿no soy libre? O sea, está diciendo, yo también soy libre en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, en la carta que le enviaron a Pablo preguntándole estas cosas, los hermanos le dieron mucha importancia a la libertad, ¿sí? Porque como vimos anteriormente, los hermanos maduros, pues ellos decían, claro que podemos comer la carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Porque los ídolos no son nada, no hay nada detrás de esos imágenes o ídolos, ¿sí? Y la carne pues es comida, te la puedes comer. Eso de que está infectada de demonios y espíritus malos, no es cierto, ¿sí? Así es de que, por lo tanto, la podemos comer. O sea, ellos estaban haciendo uso de su libertad en Cristo. Pero Pablo les recordó que no lo hicieran, que estaba bien, que era libertad, pero que no lo hicieran si había otros hermanos que se iban a ofender por el hecho de que ellos estuvieran comiendo carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Así que por eso, como ellos estaban alegando acerca de su libertad, Pablo les dice, ¿no soy yo libre? O sea, yo también soy libre de hacer esas cosas, ¿sí? Así que ahora Pablo declara su propia libertad y sus propios derechos. O sea, ¿no tengo yo menos libertad que vosotros o tengo yo menos libertad que vosotros? También dice, aprecio mi libertad tanto como vosotros, pero también valoro otras cosas, ¿sí? Aprecio mi libertad, pero valoro otras cosas. Cuando hablamos de libertad, también hoy en nuestro tiempo es derechos, ¿sí? Hoy en nuestro tiempo muchos dicen, yo tengo el derecho, ¿sí? Reclamamos derechos, pero hay que ver si esos derechos no ofenden, el simple hecho de dar uso de nuestros derechos no ofendan a otras personas, ¿sí? Es de la libertad que estamos hablando. Pablo tenía otras cosas que eran más importantes para él que hacer uso de su derecho, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta es, ¿no soy apóstol? Bueno, la respuesta a la otra sería, claro que él como apóstol también tenía derecho, ¿sí? ¿Sí o no? Y quizás mayor que los hermanos, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿no soy apóstol? Está preguntando, ¿no soy apóstol? Porque está relacionada anteriormente con lo anterior, ¿sí? Como un apóstol, normalmente tenía mayor libertad que el cristiano promedio. Pablo siempre que ministraba, estaba consciente de que era apóstol de Jesucristo, ¿sí? Él nunca enseñaba de sus propias opiniones, ¿sí? Él enseñaba de lo que de la revelación que él había recibido del Señor, no de sus propias opiniones, de sus propios pensamientos. O sea, él siempre operaba recordándose a sí mismo que era apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí?
Ahora, él era apóstol del Señor y él fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? A todos los que no fueran, ¿qué? Judíos. En el capítulo 9 de Hechos 15, él dice, bueno, dice la escritura, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios directamente escogió a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Como podemos ver ahí en el capítulo 9 de Hechos 15. Y aquí el apóstol Pablo presenta, porque le estaban cuestionando, y él, por su apostolado, porque ustedes saben, el apóstol Pablo no fue parte de los 12 primeros apóstoles, ¿sí? El apóstol Pablo vino después de que Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, ¿sí? Así que algunos cuestionaban su apostolado, porque para ser apóstol, bueno, vamos a ver, presenta aquí dos verificaciones de su apostolado. La primera es que para una persona poder ser apóstol de Jesucristo, tenía que haber visto o ser más bien escogido por el Señor Jesucristo mismo. Por eso es que cuestionaban el apostolado de Pablo, ¿sí? Porque Pablo vino tiempo después. Pero por eso dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Sí? Les está preguntando, ¿acaso no he visto al Señor Jesucristo? ¿Sí? Y es que Pablo sí vio. Y Pablo fue comisionado directamente ¿por quién? Por Jesucristo. Para una persona poder ser apóstol de Jesucristo, tenía que ver al Cristo resucitado y ser comisionado directamente por Él. Por esa razón hoy, aunque existen algunos que dicen yo soy el apóstol tal, yo soy el apóstol, no, nadie puede tomarse ese título al mismo nivel que los 12 apóstoles, incluyendo Pablo, porque necesitarían ver a Cristo resucitado y ser directamente escogidos por Él, ¿sí? O comisionados por Jesucristo. Pablo sí fue comisionado directamente por Jesucristo y esto lo podemos ver allá en Hechos, ¿verdad? Del 1 al 21, porque un apóstol tenía que ser testigo ocular de Cristo y de su resurrección. Y nos dice en Hechos 1, 21, 22, ¿qué dice ahí? Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? O sea, para que otra persona pudiera ocupar el lugar de Judas, tenía que haber visto y haber estado con ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Ahora, como dije anteriormente, Pablo no perteneció al grupo original de los discípulos que estuvieron con Jesús durante su ministerio terrenal, pero Pablo sí vio a Cristo resucitado al menos 3 veces. El Señor se le apareció primeramente en su conversión. En el capítulo 9 de Hechos 4 y 5 nos dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que ahí fue la primera vez
que Pablo vio a Jesucristo resucitado. ¿Sí? Después nos muestra otras dos visiones que Pablo tuvo del Señor Jesús. En Hechos 18, 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Fíjense, entonces el Señor dijo a Pablo, o sea, Jesús le habló ¿a quién? A Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? Y una tercera vez que Pablo vio a Jesucristo fue en Hechos 22, 17 y 18, y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Sí? Así que por lo menos el apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado 3 veces. Esa es la prueba que él da de su apostolado. Yo vi al Señor Jesucristo resucitado y fui comisionado directamente por él. ¿Sí? Ahora, la segunda prueba que el apóstol Pablo presenta de su apostolado, les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente, ¿qué? Lo soy. ¿Sí? O sea, la iglesia en Corintio era uno de los frutos de las tareas del trabajo del apóstol Pablo. ¿Sí? Su fe salvadora y conocimiento de la palabra de Dios y el compartir el evangelio con los corintios, ¿verdad? Pues dio el resultado de la iglesia. Él fue el que fundó la iglesia ahí en Corintio. ¿Sí? Él fue el que inició. En Hechos, la historia la encontramos en Hechos 18:1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corintio. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Dice, y halló a un judío, un judío, ¿sí? A un judío, ¿verdad? Que estaba jodido, ¿eh? Y halló a un judío llamado, ¿qué? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿sí? O sea, Pablo fue a ellos porque tenían el mismo, ¿qué? Oficio de hacer tiendas. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea que cuando los judíos no recibieron el mensaje de Pablo, Pablo se fue, salió de ahí, se fue, dice, ustedes no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías, pues yo me voy con los gentiles. Y dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, o sea, un gentil que temía a Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, pero después Crispo, el que era el principal de la sinagoga de donde salió Pablo, nos dice aquí, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces dice, y muchos de los corintios oyendo,
creían y eran, ¿qué? Bautizados. Ahí nació la iglesia de Corintio. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, fue cuando la segunda vez que Pablo vio a Jesucristo, le dijo: hey, no temas, habla abiertamente, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, muchos aquí necesitan ser alcanzados por el Evangelio, ¿sí? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí? 1 año y 6 meses estuvo ahí Pablo en Corintio atendiendo a los que se estaban convirtiendo ahí en la iglesia de Corintio. Así que por eso dice Pablo que la iglesia era el sello de su apostolado, ¿sí? Porque no se convirtieron a Pablo, ¿verdad? ¿Se convirtieron a quién? A Cristo. Pero el sello, en los tiempos antiguos se usaban contenedores de mercancías, ¿verdad? Como ahora en la paquetería, y cartas también, y otras cosas, y les ponían un sello, ¿sí? Un sello, y ese sello era, decía que esa cosa era genuina, que era una cosa auténtica, ¿sí? Y eso lo hacían para que lo que venía en la caja o en la carta no fueran sustituidos por otras cosas, ¿sí? Porque si se rompía el sello, quería decir que alguien la abrió, ¿no? Igual que hoy, en vez le ponen un sello. Y si abrimos la carta que tiene un sello, pues, y si no la recibió a la persona que iba dirigida, va a decir: ¿quién abrió esta carta? ¿No? Se va a dar cuenta. Así que el sello se usaba para indicar que algo era genuino o auténtico. Así que el sello era la representación oficial de autoridad del que enviaba la mercancía o la carta. Y lo que estaba bajo el sello tenía la garantía de ser genuino. Así que la iglesia en Corintio era el sello viviente de la autenticidad del apostolado de Pablo, ¿sí? Así que ellos eran la prueba auténtica, la prueba en vivo, ¿sí? Y luego Pablo razona diciendo: contra los que me acusan, ¿qué dice? Esta es mi defensa. Y ahí nos damos cuenta de que había personas que acusaban a Pablo de que no fuera, ¿qué? Apóstol, ¿sí? Y por eso presenta esas pruebas. Así que el de apoyar al apóstol, pues solamente al apóstol ya no, ahorita no tenemos apóstoles, ¿ok? Pero ese derecho era solamente para los apóstoles. Pero las siguientes 5 razones que Pablo da aquí, sí son para el día de hoy, ¿sí? Y el primer derecho que el apóstol Pablo defiende es el de ser ayudado económicamente por los creyentes que ministraba, ¿sí? Y dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Me estoy adelantando todo esto aquí. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, está diciendo, como ministros de Dios, para no mencionar como un apóstol, no tengo el derecho de esperar que me provean al menos la comida y la bebida. ¿Sí? Les está diciendo, no tengo derecho de que al menos me den para comer y beber. ¿Sí? En 1 Timoteo 5:17, nos dice Pablo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? También en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Y también continúa diciendo, no tenemos derecho de traer, así que Pablo está reclamando, ¿verdad? Está diciendo, yo como apóstol tengo el derecho de que al menos me den para comer y beber. ¿Sí? Los medios, o sea, el sostenimiento. ¿Por qué? Porque así está establecido, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante las otras razones. Y luego dice, otra pregunta, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, Pablo también les está diciendo, ¿no tengo yo derecho de casarme con una mujer cristiana y llevarla a ministrar conmigo a todo lugar donde vaya? Aparentemente la esposa de Pablo había muerto y él estaba soltero, era viudo, pero había decidido no volverse ¿qué? A casar. Pero le está diciendo, ¿acaso no tengo yo derecho de casarme con una hermana? Una hermana en el Señor, ¿eh? Claro, ¿sí? Claro que sí, dice, así como los otros apóstoles, ¿sí? Incluido Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Sabemos que Pedro tenía mujer, ¿no? Porque su suegra se enfermó, ¿no? Y si tenía suegra, tenía mujer, ¿sí? Tenía esposa. Y también dice como los hermanos del Señor, hermanos del Señor. ¿Quiénes eran los hermanos del Señor? Del Señor Jesús, ¿sí? Los hijos que tuvieron a José y María después de quién? De Jesús, que eran medios hermanos de quién? De Jesús. Ellos tenían mujer, ¿sí? Pero Pablo también tenía el derecho de casarse con una creyente, ¿sí? Y lo que está diciendo aquí es que yo también podría casar con una creyente y que ustedes no solamente proveyeran de comida y bebida, no solamente para mí, sino también para quién? Para mi esposa, ¿sí? Para mi esposa. Aunque él había elegido quedarse sin casar, tenía el derecho de hacerlo en el Señor. También tenía derecho, como los demás apóstoles, de llevar a su esposa con él cuando ministraba y que las iglesias contribuyeran para su sustento, no solamente el de él, sino el de la esposa. Así que este versículo también apoya el principio de que los pastores, evangelistas, misioneros y otros obreros cristianos reciban suficiente compensación. ¿Para qué? Suficiente compensación económica. ¿Para qué? Para que la esposa no tenga que trabajar, ¿sí? Muchas iglesias se preocupan tal vez de darle lo mínimo al pastor, ¿sí? Y esperar que la mujer trabaje. Pero no debería ser así, ¿sí? La iglesia debería ser generosa de darle lo suficiente a sus líderes y no solamente a ellos, sino también lo suficiente para que sus mujeres no tengan que ir a qué? A trabajar. Porque muchas veces existen divorcios aún dentro del ministerio, precisamente porque los ministros andan para allá y para acá y las mujeres pues sus esposas no los acompañan y principalmente por lo económico, ¿sí? Así que la esposa debe de andar con su marido ministrando juntos, ¿sí? Y la iglesia debe ser tan generosa de proveer lo suficiente para ambos, ¿sí? ¿Amén?
También este principio se puede aplicar al principio de pagar los gastos de la esposa cuando el pastor necesita viajar a otro lugar, ¿sí? No solamente pagar los viáticos del pastor, sino de su mujer. Amén. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Ok? Ahora, aquí hay una frase que dice, traer con nosotros. La frase esa de traer con nosotros quiere decir viajar juntos. ¿Sí? Cuando el ministro y su esposa viajen juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apoyo y la compañía de una esposa son de mucha ayuda cuando el esposo ministra lejos, ¿sí? Lejos del hogar. Así que no hay duda, ¿verdad?, de que una de las causas que contribuyen al divorcio, pues es eso, ¿verdad? Porque el hombre anda a pedir para acá solo. Así que también es obvio que si la mujer, la esposa, tiene hijos y no puede viajar, pues también, ¿verdad?, se va a quedar a atender los hijos. Pero si no hay inconveniente en que pueda viajar, pues debería viajar con el pastor, con el ministro, con el evangelista, con el misionero. Ahora, eso es cuestión de que la iglesia desarrolle la actitud correcta de apoyar a sus ministros, ¿verdad? Y luego, con una nota de sarcasmo, Pablo pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Sí? Ustedes pueden apoyar a Pedro, a Apolos o a otros, pero ¿acaso Pablo y Bernabé no tenemos derecho? ¿O solamente ellos? No, o sea, la respuesta es claro que no, ¿verdad? Pablo y Bernabé tenían tanto derecho como los demás, ¿sí?, a recibir su sustento del ministerio, sin necesidad de trabajar en otros oficios, ¿sí? Ahora, Pablo y Bernabé no pagaban sus propios gastos porque no porque estuviesen obligados a hacerlo, sino porque ellos habían decidido voluntariamente así hacerlo, ¿sí? O sea que también la iglesia debe de apoyar a sus líderes económicamente, pero también los líderes pueden tener la libertad de decir, de no usar esa libertad, ¿sí? O no usar más bien ese derecho, ¿sí? Lo cual Pablo y Bernabé hicieron. Tenían el derecho de recibir las contribuciones de la iglesia para su sostenimiento, ¿verdad? Se me lengua la traba en veces. Pero ellos renunciaron a ese derecho, ¿sí? Y vamos a ver más adelante por qué. Bueno, así que eso es en primera instancia. En segunda, la segunda razón que Pablo da. Una pregunta ahí, porque ¿alguien tiene alguna pregunta? En la primera razón que el apóstol da acerca de. Una pregunta, no, bueno. La segunda razón que Pablo da de por qué la iglesia debe contribuir para el sostenimiento de sus líderes es porque la costumbre humana es pagar ¿a quién? A los obreros. Veamos aquí por costumbre. Lo más natural, la costumbre, es pagar a los que trabajan, ¿no? Dice en el versículo 7, y esto lo vemos aquí en el versículo 7. ¿Quién fue soldado? Y aquí nos da, el apóstol Pablo nos da tres ejemplos, ¿sí? Tres ilustraciones. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Le está diciendo por costumbre. Un soldado, un soldado no va a la guerra y luego en las tardes se va a trabajar para su comida, su vestimenta y sus armas. ¿Verdad que no? Por lo menos le dan para que pague todo eso y un poco de dinero más, ¿no? Al que se va al ejército. Un soldado se espera que el gobierno pues lo sostenga. ¿Por qué? Porque es una ¿qué? Por costumbre. ¿Sí? Y el otro dice, por eso los soldados no sirven a sus propias ¿qué? Expensas. Se les provee de ropa, alimento, armas, hospedaje y todo lo demás que necesitan con el fin de que vivan y luchen eficazmente. Y la otra ilustración que da es de los agricultores. Da una ilustración de los soldados, agricultores. Y dice, los agricultores no plantan una viña o cultivan una cosecha para alguien sin recibir ¿qué? El pago. O trabajan por amor al arte. ¿No, verdad? O sea, van y siembran y cosechan por amor al arte y después se van a otro trabajo para buscar su sostén. No, por lo general, si un agricultor trabajaba, se esperaba que de la misma cosecha le dieran para su sostenimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no trabajan por amor al arte. ¿Comen qué? De su fruto. Se les paga, ya sea con dinero o con parte de la cosecha. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos, ¿sí? El labrador para participar de sus frutos, primeramente tiene que trabajar primero, ¿sí? Así que esa es la otra ilustración que el apóstol Pablo da. Y la tercera son los pastores, los que cuidan los rebaños, ¿eh? Los pastores tampoco trabajan gratis, ¿sí? Ellos esperan recibir en compensación al menos parte de la leche que da el rebaño. ¿Sí o no? Bueno, así que estos tres tipos de obreros son pagados por su trabajo. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es lo acostumbrado, es lo correcto y lo que se espera. ¿Sí? Nadie va a la guerra sin ser recompensado, nadie trabaja en el campo sin que se le pague y nadie cuida de un rebaño sin esperar recibir algo a cambio. ¿Amén? Así que, ¿por qué no va a ser eso cierto también en cuanto a los obreros de Dios? ¿Sí? Si los obreros de Dios trabajan, también se debe esperar que sean ¿qué? Recompensados. ¿Sí? Tercera razón que el apóstol Pablo presenta para que el hombre de Dios sea ¿qué? Apoyado, recompensado, es porque es la ley de Dios. Porque es la ley de Dios. Y esto lo encontramos en los versículos del 8 al 11 aquí. Dicen los versículos del 8 al 11. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Sí? ¿No dice esto también la ley? ¿Cuál ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Sí? Cuando dice la ley de Moisés, ¿está refiriéndose a qué? A la ley de Dios. La ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, dice, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla
con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Ahora, Pablo no está hablando acerca del principio de pagar a los obreros por su trabajo, solo como hombre, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente, sino que la ley de Dios enseña también, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esa cita la encontramos en Deuteronomio 25:4, ¿sí? Y se refieren a la práctica general que está escrita en la ley de Moisés, de que debían permitir que los bueyes comieran al tiempo que trabajaban. Esa era la paga de los bueyes. En ese tiempo, ¿verdad? Se le ponían para desgranar, por ejemplo, el trigo, tiraban el trigo en el piso y luego ponían unas piedras grandes que se las amarraban a los bueyes y los bueyes iban alrededor con las piedras, jalando las piedras para que se despegara el grano, ¿sí? Y de vez en cuando, pues el buey se detenía y comía. Pues era justo, ¿no? Todo el día ahí jalando la piedra, pues si tenía hambre, pues tenía que disfrutar de la comida. Por eso dice ahí, no pondrás no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Pues es obvio, ¿no? Es justo, ¿no? Ahora la pregunta que hace Pablo aquí, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro, Dios tiene interés en el bienestar de los animales, ¿sí? En Job 38:41 nos dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Quién alimenta a los animales? En el Salmo 147:9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento. Y luego Jesús, hablando del Padre Celestial, nos dice que Él alimenta las aves del cielo. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta, ¿sí? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Ahora, la preocupación suprema de Dios no es solamente alimentar a los animales, ¿o sí? Su preocupación principal es ¿qué? Alimentar a sus hijos, ¿no? Sino a las personas. Si Él quiere estar seguro de que los bueyes son pagados por su trabajo, tanto más está interesado en que los hombres sean compensados, ¿verdad? Por el suyo, por su trabajo, ¿sí? Ahora, el propósito principal de esa cita del Antiguo Testamento o mandamiento tiene que ver con los seres humanos, no con los animales, ¿verdad? Si leen ustedes Deuteronomio 25, tiene que ver está hablando de las relaciones sociales y económicas entre los seres humanos. Y se usa en el versículo 4 la bien establecida práctica de no ponerle bozal al buey que trilla para enseñar que los obreros humanos deben ser pagados por su trabajo, ¿sí? En ese pasaje no se está hablando de que se le debe pagar a los animales o darles de comer. Se está usando como también ilustración de que los obreros son dignos ¿de qué? De su salario, ¿sí? Como Pablo explica, Dios lo dice Pablo, ¿lo dice enteramente por nosotros? Claro, ¿verdad?
Los hombres deben ganarse la vida mediante el trabajo. Dice, el que ara y el que trilla deben trabajar con esperanza de recibir ¿qué? Fruto. ¿Sí? Así que todos cuando trabajamos, esperamos ¿qué? Que se nos pague. Porque no trabajamos por arte, ¿verdad? O por deporte, como dicen unos, ¿verdad? Trabajamos porque esperamos que se nos pague. Así que Pablo tenía todo el derecho de aplicar ese principio a su propia vida. ¿Sí? Si los hombres que trabajan para los hombres deben ser pagados por su trabajo, no hay duda de que los que trabajan para el Señor, ¿sí? También deben de ser ¿qué? Pagados. ¿Ok? Ahora dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Sí? ¿Es gran cosa? Y la única diferencia en la aplicación de ese principio es que los que sirven al Señor reciben la compensación material por su trabajo ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Pero el Señor provee sus propias recompensas ¿qué? Espirituales. ¿Sí? Dios nos paga espiritualmente. Amén. Pero su pueblo, el pueblo de Dios, tiene que proveer la recompensa material, ¿sí? Y ser generoso o generosa como si fuera para él mismo. Así que Pablo invita a que, como en 1 de Timoteo, que sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. Así que los siervos del Señor merecen que sean bien ¿qué? Recompensados. Y ya que vimos estos ejemplos, ¿verdad? No debe de haber dos leyes que aplican de diferente, ¿no? Que apliquen diferentemente. Si a los trabajadores, a las personas que trabajan en lo secular se les recompensa bien, ¿por qué a los que trabajan para el Señor se les debe de restringir y darles lo más mínimo, ¿sí? Ahora, se les debe de pagar generosamente y dejar que ellos administren su propio dinero, así como lo hacemos cualquiera que trabaja, ¿no? O sea, cuando vamos y trabajamos, se nos paga. Y el jefe no nos dice, a ver, ¿cómo vas a utilizar ese dinero, no? O no nos dice, oh, creo que te estoy dando mucho, te voy a pagar menos porque estás gastando mucho acá. ¿Hacen eso? ¿Hacen eso los patrones? ¿A que no? No, porque si hacemos un trabajo, recibimos el pago y ya el patrón, lo que hagamos con el dinero que nos paga, es cuestión de nosotros, ¿no? Pues lo mismo debería ser para los ministros. Si la iglesia, si el ministro que trabaja para la iglesia es recompensado, debe ser recompensado lo que merece y dejar que él administre su dinero. Amén. Ahora, también hablando de eso, es obvio que debemos dar nuestro dinero solo a ministerios que desde la perspectiva bíblica son correctos y son responsables. ¿Sí? Toda petición de dinero que se hace en el nombre del Señor no merece el apoyo del pueblo de Dios. Y por eso es que en veces nos resistimos porque desgraciadamente hay personas que abusan, ¿sí o no? Y por ese abuso, pues nosotros debemos ser buenos, ¿qué? Administradores. No simplemente darle dinero a todo aquel que pide en el nombre del Señor. Es nuestra obligación investigar, informarnos si el uso de ese dinero tiene un buen uso, ¿sí? Se le está dando un buen uso.
¿Por qué? Porque es parte de nuestra mado- mayordomía cristiana, ¿sí? Pero cuando damos a un siervo que es digno, debemos hacerlo ¿con qué? Alegría, generosidad y confianza, ¿sí? Ahora, si vemos ahí, dice el sí, la palabra sí de nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ese sí es una condición, ¿sí? Sí, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Qué está diciendo? Si el siervo del Señor está sembrando lo espiritual en vosotros, sí está, ¿sí? Ese es un condicional de que tenemos que ver si en realidad lo está haciendo. Porque si no lo está haciendo, ¿qué es lo que se merece por su trabajo? ¿Qué? O sea, cuando vamos a trabajar, si trabajamos, se nos paga. Pero si no trabajamos, ¿sí? Es condicional. ¿Se nos va a pagar? No, ¿sí? ¿Ok? Esto o sea, quiere decir si es un ministerio auténtico. Y si es auténtico, no debería ser gran cosa el cegar de ellos, dice Pablo, lo material. Las iglesias de Macedonia, Pablo utiliza las iglesias de Macedonia como una ilustración, o sea, la de Filipos, Tesalónica, Berea y quizás otras de las que nos habla en Hechos 16:11. Ellos, aunque eran muy pobres, apoyaron grandemente, ¿sí? Cuando trabajó como misionero, como pastor, y después que se marchó, además dieron ayuda a otras iglesias, aunque no tenían suficientes recursos y estaban además soportando persecución. Nos dice ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjense, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, estos hermanos no tenían, pero de lo que no tenían, daban hasta lo que no tenían, ¿sí? Aun cuando los apóstoles les decían, no, 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 ellos rogaban que no se les privase de ese privilegio, ¿sí? Como dice ahí. Pero ¿saben por qué daban más de lo que tenían? Porque primeramente se habían dado ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Por eso es que estaban dispuestos a dar más de lo que tenían, ¿sí? Porque primeramente se habían dado ¿a quién? Al Señor. Y una persona que se da por completamente al Señor, pues que depende completamente de quién? Del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si damos generosamente, miren, Dios no se queda con nada. Él no necesita nada. Además, Él siempre es muy generoso. Amén. Siempre nos da más de lo que merecemos, ¿sí? Así que la actitud de esos hermanos, pues debe ser un modelo para todos los creyentes.
¿Por qué? Porque dar para los obreros del Señor es ofrendar ¿para quién? Para el Señor. ¿Sí? Dios da, Dios da sin medida, de modo de que como Pablo ya les había recordado a los corintios, allá en- en el primer capítulo, versículo 7 dice, nada nos falta en ningún don. ¿Sí? Ellos ya sabían que Dios ya les había dado a los corintios. Nada les falta en ningún don. Pedro también nos dice en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y Filipenses 4:19 dice, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. ¿Y cuáles son sus riquezas? ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Todo, ¿sí? Todo es de Él, ¿sí? Así que Dios suple todo lo que nos falta Él nos da conforme a sus riquezas. Así que los hijos de Dios deben ser un reflejo de la generosidad de su Padre Celestial. Segunda de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también ¿qué? Segará. ¿Sí? Así que como individuos y como iglesias, los cristianos que dan generosamente para la obra del Señor y para el sostenimiento de sus siervos serán ¿qué? Bendecidos. Y la voluntad de Dios es que seamos generosos con nuestros pastores, con nuestros obreros en distintos ministerios, como dije, evangelistas, misioneros, ¿sí? De la misma manera que Dios ha sido ¿qué? Generoso con nosotros. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas en la tercera razón? Sí, tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo se puede discernir si un ministerio es auténtico? Y también otra pregunta acerca de la administración, porque muchos pastores como piden ofrenda, tienen congregaciones muy grandes y luego, bueno, se nota el uso de ese dinero en su vestir, en aviones privados, en cosas así. Eso es algo que no debemos mirar como porque ellos tienen el derecho de administrar lo que ganan o algo así. No sé cómo expresarlo exactamente, pero la primera pregunta es cómo podemos discernir que un ministerio es auténtico para poder dar libremente. Bueno, buena pregunta. ¿Cómo podemos discernir si un ministerio es verdadero? ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por el fruto qué? Los conoceréis. ¿Sí? El fruto de un ministerio son los creyentes y el fruto es la salvación de los creyentes. ¿Sí? Así que ah, como creyentes tenemos la responsabilidad de que el que enseña esté enseñando de acuerdo a que la Escritura dice. ¿Sí? No debemos de creernos todo lo que escuchamos. Debemos ¿de qué? Revisar. ¿Sí? Hay que estar revisando constantemente, porque si no revisamos nos pueden contar toda clase de cuentos. Y fíjense que algunos cuentan unos cuentos que son increíbles de creer, pero hay personas que los creen y ahí están. Y ahí están y ni quien los pueda sacar de ahí. ¿Sí o no? Pero tenemos que ver qué tan genuino es el fruto que se está dando en ese ministerio. ¿Sí? No en todas las iglesias hay verdaderos creyentes. En todas las iglesias existen falsos creyentes. ¿Sí o no?
Pero si la mayoría de los creyentes, la mayoría de los congregantes de un ministerio o de un lugar son no creyentes, ¿será un ministerio genuino? ¿Será un ministerio genuino? ¿Genuino? No, ¿sí? Y hoy actualmente hay congregaciones gigantes, ¿sí? Pero lo que se enseña ahí es pura, ¿cómo se dice? ¿Eh? Motivación, ¿sí? O sea, los disque predicadores hablan de pura motivación, dinero, salud y comodidades, es lo que se predica, ¿sí? Y cuando eso se predica, ¿qué es lo que busca el hombre? El hombre natural es lo que busca: dinero, amor, salud y comodidades. Y si les predican, hey, si crees en Jesús, vas a tener más dinero, tu situación va a cambiar, te va a ir muy bien, vas a vivir bien, vas a tener mucho dinero, pues se llenan los lugares, ¿no? Yo quiero de eso. Pero donde se predica, hey, si quieres seguir a Jesucristo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme como dijo Jesús. Miren, si en esos lugares se predicara eso, se quedaba solo las arenas ahí, ¿me entienden? Porque toda esa gente lo que busca es nada más lo que ofrece el mundo, no lo que ofrece ¿quién? Dios. Dios lo que ofrece es el perdón de nuestros pecados, ¿sí? No nos ofrece salud, ¿ok? Aunque nos puede sanar. No nos ofrece riquezas, aunque después nos va a dar todo lo que es de Él, ¿sí? Pero en este mundo, ¿verdad? Él nos dijo que vamos a tener ¿qué? Tribulación. Amén. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. Todos queremos comodidades. Y si alguien nos ofrece esas comodidades, pues de ahí somos, ¿no? Pero si nos importa más el perdón de nuestros pecados, pues estamos acá, ¿no? Que lo que el mundo ofrece. Así que podemos distinguir, ¿verdad? Si la mayoría de un ministerio, la gente está ahí nada más por los beneficios, pues realmente no está siendo bien, ¿qué? Instruida. Amén. ¿Está siendo qué? Desviada. Entonces, ¿apoyaríamos un ministerio de esos? No. Tenemos que ver el fruto. Un buen árbol se conoce porque da un buen ¿qué? Fruto. ¿Amén? Y un buen ministerio se conoce porque también da un ¿qué? Buen fruto. Así que de esa manera podemos distinguir un ministerio genuino. ¿Mm? ¿Y cuál era la otra pregunta? Era acerca de la administración de los fondos que recibe el pastor. Como hay unos pastores que usan como vestiduras muy caras o compran carros bien del año, bien lujosos. Entonces, como que podemos... Sí, también toda esa afluencia, ¿verdad? Todo eso de viajar en un jet privado, pues ya podemos ver de dónde viene ese dinero, ¿no? El, el- el hombre de Dios, pues, aunque tiene derecho a todas esas cosas, también debe de tener cierta, bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Ajá. Porque también podemos ver miren, una persona que está por dinero, y si alguien conoce la escritura, si estamos poniendo atención a lo que la escritura dice, podemos reconocer la actitud de una persona que está enfocada en los bienes materiales. ¿Sí o no? Y si reconocemos que
está enfocado solamente en los bienes materiales, pues tenemos que ser buenos administradores, ¿no? No vamos a dar para ese ministerio, ¿sí? Porque si el líder solamente le interesa tener los mejores carros, viajar en primera clase, tener la mejor casa, tener todo eso, está enfocado solamente en los bienes materiales, ¿sí? Pero si la congregación es grande y el fruto es grande y la persona no solamente está concentrado en eso, pues creo que también debería haber un balance, ¿no? Pero si conocemos la palabra de Dios, podemos distinguir a alguien que tiene esa actitud y alguien que es más humilde y está más al servicio. Amén. Así que esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Y no es que nos estamos metiendo en... También tenemos que vigilar cómo administran el dinero, ¿verdad? Porque eso se nota, ¿no? Así que, como dicen por ahí, ¿no? Pues que haga lo que quiera, porque ¿quién soy yo para juzgar? No, sí debemos juzgar, ¿no? ¿Sí o no? Si vemos, por ejemplo, un hermano carnal, ¿verdad? Que de repente lo vemos que trae carros nuevos y que compra una casa nueva y que anda bien vestido. Lo estamos viendo, es nuestro hermano, ¿no? Le vamos a decir, hey, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Porque es nuestro hermano, nos preocupa, ¿verdad? No queremos que vaya a estar enredado en otras cosas, ¿verdad? O sea, no es que, bueno, pues yo quién soy para juzgar a mi hermano. Si le está yendo bien, pues le está yendo bien, ¿no? ¿Hacemos eso? No, investigamos, ¿no? No, pero a nivel hermanos, ¿verdad? Carnales, pues de perdida preguntamos que no vaya a estar metido en algo ilegal, ¿no? Si le está yendo bien, pues ok, está bien, adelante. Pero si está en algo ilegal, pues nos vamos a preocupar, ¿no? Y le vamos a decir, hey, ten cuidado, aléjate de esas cosas, ¿no? No, pues no vamos a decir, pues quién soy yo para juzgarlo, que lo juzgue Dios, ¿no? No, o sea, claro, tenemos el derecho de juzgar, ¿sí? Cuando se dice juzgar, bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, pero juzgar, con Z, juzgar, me olvidó. Bueno, juzgar, lo que juzgar quiere decir que ver, investigar, ¿no? Como hijos de Dios debemos de juzgar, en ese sentido, ¿sí? De ver y investigar, ¿sí? El juzgar que no debemos de hacer, el juzgar tiene también otro sentido, que es el de condenar, ¿sí? Este juzgar no nos pertenece a nosotros, pero este juzgar de investigar y ver, ese sí. Miren, si nuestros hijos están haciendo algo mal, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos de la vista gorda? No. ¿Sí? ¿Ok? O sea, hacemos algo al respecto. Quiere decir que si juzgamos, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Lo que no vamos a hacer es condenar a alguien. Tú no tienes perdón de Dios, te vas a ir al infierno. Eso no nos pertenece a nosotros. Pero si alguien está haciendo mal, hey, hermano, hermana, ¿qué pasa con usted? ¿Sabe lo que está haciendo? Le decía eso porque ahí junto a mi negocio descubrí unas cosas de unas mujeres que no estaban bien y yo pensé, bueno, pues yo no me debo de meter, esa no es mi vida, ¿no? Yo respeto a cada quien que haga lo que quiera, pero entonces no estoy bien, estoy mal o qué. Bueno, si podemos hacer algo al respecto, tenemos que hacerlo, ¿no? Si no Pero, podemos, no.
Principalmente estamos hablando de los hermanos en la iglesia. ¿Sí? Ok. O sea, si yo veo una persona que no es un hermano en la fe hacer cosas malas, bueno, dependiendo de mi amistad, voy a decirle, ¿sí? Porque somos amigos, me interesa su vida, hasta donde me lo permita, ¿sí? Ya más allá, ya entonces, José Luis, y pues yo estoy aprendiendo, pero yo miro a toda la gente sin importar a cuál iglesia vaya, como que son mis hermanos, ujú. somos hijos de Dios. Y si ellas no están yendo a una iglesia o X, yo sí las miro como mis hermanas en lo que es Cristo, ¿verdad? Pero también yo estoy mal ahí. Bueno, por eso tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar porque no todos los que dicen ser cristianos son verdaderos, ¿qué? Cristianos. Recuerden que a unos católicos dicen que son cristianos. A muchos se ponen el título de cristianos. Por eso es que nuestras antenitas siempre deben de estar así alertas, ¿no? Y eso es siempre estar, ¿qué? Juzgando, pero de la manera de examinar, ¿sí? Examinando. Porque si, por ejemplo, alguien nos dice que es hermano y lo vemos que no se está comportando como hermano, ¿será hermano? Todos somos hijos de Dios sin importar cuál religión vaya o no. No, no. Miren, todos fuimos creados por Dios, ¿ok? Y en ese sentido, pues seríamos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró al mundo, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, tenemos que nosotros escoger, ¿sí? Hasta donde podemos, si queremos ser parte de la familia de Dios. Si una persona no quiere ser parte de la familia de Dios, no es hijo de Dios. Otro ejemplo, nuestros hijos. Si en un momento deciden ya no estar bajo nuestra responsabilidad y que ya no quieren obedecer y deciden salirse de nuestra casa, siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Pero no son igual como los hijos que están dentro de la casa que se apegan a nosotros, ¿o sí? Si el hijo que se va de la casa se va diciendo que ya no somos nosotros sus padres y que no acepta que seamos nosotros, que él va a vivir su vida como él quiera, él está rechazando, ¿sí? Está rechazando no ser parte de la familia. Humanamente es nuestros hijos, ¿verdad? Porque nosotros los trajimos al mundo, pero él está rechazando ser parte de la familia. Y en ese sentido, ya tampoco es hijo de la familia, ¿o sí? Bueno, sí es, por eso lo estoy diciendo, en el ámbito de que nosotros lo trajimos al mundo. Pero si él no quiere ser de la familia nosotros, sigue siendo de la familia, pero él no quiere, o sea, ya no es parte de nuestra familia. Ya no está bajo nuestra responsabilidad y él se las tiene que ver como él quiera o como él pueda. Y los que viven en la casa y no hacen caso de todos modos. Bueno, esos hay que disciplinarlos. Esos hay que disciplinarlos. Es lo mismo los creyentes que son creyentes y que somos desobedientes todavía, ¿sí o no? Pero en nuestra desobediencia nos interesa más ser parte de la familia que no ser parte de la familia, ¿verdad? Pero hay personas que son desobedientes y prefieren más no tener nada que ver con la familia de Dios, ¿sí? José Luis, y yo cuando disciplino a mis hijos me siento mal, fíjese, ¿Por qué? porque los disciplino.
Todos nos sentimos mal, pero sabemos que es un bien que le estamos haciendo. ¿Sí? También Dios no se siente tan bien en disciplinarnos, pero lo hace porque nos ama, ¿sí? Porque el Padre todo al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿sí? Y si no amamos a una persona, a nuestros hijos, es porque no los amamos. Porque si los amamos con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que disciplinarlos. Así tengan 40 años. Bueno, depende. Depende, porque si ya son adultos, nuestras responsabilidades mientras sean menores de edad, ¿sí? Porque ya un hijo adulto ya no lo podemos disciplinar de la manera que podríamos disciplinar a un niño, ¿no? Ya un adulto, pues tenemos que hablar con él y si no, ya tenemos que poner limitaciones, ¿sí? Las limitaciones que le pongamos a ya los hijos mayores es una forma de disciplina, ¿sí? No lo vamos a agarrar a golpes, no lo vamos a dar una cintariza. Se lo devuelven a uno ya. Ya no. Pero la varita en veces ayuda con los pequeños, pero ya con los grandes ya no, los adultos ya no. ¿Sí? Pero la disciplina, por eso es que la disciplina comienza a temprana edad. Pero, ¿alguna otra pregunta? Que dicen, si no tienes fe, suficiente fe, ¿verdad? Usan ahí la fe, o sea, te quieren conmover, no tienes suficiente fe, por eso no das. Y si Dios te va a bendecir a manos llenas, entonces, y uno se queda sin un peso, ¿verdad? Sin un peso en la bolsa, pero por eso que le dicen, uno, ok, voy a ofrendar. Nomás quiero saber si es correcto usar eso de la fe. No, el pastor no debe torcerle la mano a los congregantes para que den. Se les debe de instruir, ¿sí? Se les debe de instruir, pero no se les debe de obligar. Esto no es obligación de que, es más de que la persona comprenda por qué tiene que hacerlo, ¿sí? Y que la persona actúe conforme a lo que cree, ¿sí? Porque en un lugar donde se le está diciendo, si no das, Dios no te va a bendecir. Y si das más te va a bendecir. Y que mira que la mujer aquella que no tenía nada lo dio todo. Y así debemos dar. Y que, ¿quién da 100? ¿Quién da 1000? Miren, no. ¿Eh? Nada, esos son tretas para sacar el dinero a la gente, ¿sí? Así que ahí luego es ese ministerio, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Hay un pastor, José Luis, que usted conoce, que estaban en Inmunotech, Elsa y su esposo. Ellos ponían hasta el tanto por ciento. ¿Sí? A mí me dijeron, del cheque tienes que dar un 10%. Le dije, no, pues ya que dejó de ir. Ponen el por ciento, eso no es correcto, ¿verdad que no? No, la palabra de Dios dice, y vamos a llegar ahí porque vamos en ese orden, pero una vez que lleguemos allá casi al final de 1 de Corintios, fíjense lo que dice claramente. En el capítulo 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Sí? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya que prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué? Ofrendas. Miren, dice el primer día de la semana. También hay lugares donde todo el tiempo que la iglesia se reúne, todo el tiempo ofrendan, ¿sí?
Y algunas iglesias se reúnen todos los días de la semana para estar sacando ofrendas. Pero la Escritura dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Sí, el fin de semana es el sábado. El primer día es el domingo. Así que el creyente debe de apartar todo lo que según haya, fíjense, según haya prosperado. Si la persona no ganó nada, ¿qué va a dar? Nada, al contrario, la iglesia está ¿para qué? Para ayudarle. ¿Sí? No queremos quitarle lo que no tenga una persona, ¿sí? Que se quede sin comer. No. Dice según haya, pero si Dios nos ha prosperado, o sea, si Dios nos ha dado $1,000, no vamos a dar $1. ¿Sí? Dice según nos haya prosperado. Lo que esté en nuestro corazón, ¿sí? Lo que sintamos dar, eso debemos dar. ¿Sí? Porque si damos con tristeza, mejor no lo demos. Mejor quédense con el dinero. ¿Sí? Debe ser ¿qué? Con alegría, ¿sí? Y voluntad. Dios no necesita, ¿sí? Los humanos sí necesitamos, pero no es que no demos por fe, sino es por voluntad, ¿sí? Y por agradecimiento, ¿sí? Porque no estamos agradecidos con el pastor, no estamos agradecidos con los ministros, estamos agradecidos ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Y si lo damos de corazón y con alegría, Dios lo ve de esa manera. Pero si lo damos, ahí vienen otra vez, o sea, voy a dar más. Mejor no lo demos. Sí, mejor no lo demos porque no lo estamos dando con alegría. ¿Sí? Amén. Bueno, pues ahí ya se nos pasó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y ya continuaremos la siguiente semana, primero Dios. Oramos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas exactamente lo que tú deseas, Señor. También nos dice lo que no deseas. Y también, Señor, nos permite ciertas libertades en aquello que es el área gris. Pero también aún en esa área nos enseñas que nuestros límites o los límites de nuestra libertad deben ser regulados por el amor, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos instruyes en todas las situaciones, de la vida, Señor. Te rogamos que lo que escuchamos, lo que aprendemos, pues lo llevemos a la práctica en nuestras vidas, Señor, y que cada vez seamos más conformados a tu imagen y semejanza, Señor. Te pedimos nos despidas de esta escuela dominical, nos prepares para el servicio que viene enseguida, que podamos seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos o nos escuchamos en una hora. Amén.